Noche quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Resultados del bautismo. Les recuerdo que el tema anterior fue nacer del agua. Ya vimos cómo es que se nace del agua, uniéndonos con Cristo en su muerte para resucitar con Él a una vida nueva al salir del agua por medio del bautismo. Esto tiene también responsabilidades. Sobre eso comenzamos a hablar hoy como resultados del bautismo. Y vamos a mirar en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13 y Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 14. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, cortó y despojó de ustedes la parte mala del cuerpo que los obligaba a llevar una vida de pecado. Vamos a detenernos aquí en este primer versículo 11. Nos habla de la circuncisión y nos dice que cuando nosotros nos unimos a Jesucristo, sucedió algo extraordinario. Y es que Cristo nos circuncidó espiritualmente. Recordemos que la circuncisión era esa cirugía que se hacen los judíos desde los días de Abraham. Abraham se circuncidó ya de edad muy avanzada. Entonces, la circuncisión, dice la Escritura, es esa cirugía que se hace en el prepucio. Se corta el prepucio del genital del varón, porque ahí en el prepucio se recoge suciedad. La suciedad que puede causarle un mal al hombre si no se hace aseo cuidadosamente. Ahí quedó simbolizada la parte mala del cuerpo del ser humano, del organismo humano, del organismo del varón. Y cuando se hizo la circuncisión, por un lado la circuncisión es un signo, una señal distintiva de que un judío pertenece al pueblo de Dios, pertenece a Yahvé. Pero en el Nuevo Testamento se descubre que la circuncisión tenía una pedagogía y un mensaje que darle al creyente también sobre su realidad interior espiritual. Y es que los judíos cortaban el prepucio como señal y también como medida higiénica. La higiene tiene que ver con pureza y con limpieza, con santidad en el Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento significa, como aquí, y como ustedes pueden leer si quieren con detalle, el capítulo 3 de la carta, el capítulo 2 de la carta a los Romanos y el capítulo 3. Ahí van a entender un poquito el tema del judaísmo y la circuncisión. Entonces, aquí puntualmente significa que ese prepucio que tenía la parte mala del hombre estaba representando la parte mala que hay en el ser humano, la parte pecaminosa que hay en el ser humano. En el ser humano hay un cuerpo de pecado
hay un cuerpo espiritual y también hay un cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado, esa corporalidad pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia al pecado, esa inclinación tan poderosa que esclaviza al hombre al pecado que habíamos leído en Juan 8:34, donde Jesús acusa a los judíos y al mundo entero de ser esclavos del pecado, porque el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Es que todos han pecado, como dice Romanos capítulo 3. En la tierra no ha habido un solo hombre y una mujer que no peque, salvo Jesucristo, según la Biblia. Jesucristo es el único hombre que jamás pecó, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, va a decir Pablo en Romanos 3:23. Entonces, esa tendencia al pecado estaba simbolizada en el prepucio, el cual era cortado. El ser humano se le despojaba del prepucio y así se simbolizaba que este hombre pertenecía al pueblo de Dios, separado para Dios y por lo tanto para el pueblo de Dios, y tenía que ser un hombre santo, un pueblo santo. Pero ahora Pablo aquí nos dice en Colosenses que Cristo al morir en la cruz también quitó esa parte mala de nosotros, no del genital, sino de nuestro cuerpo. Quitó el pecado, cortó el pecado, el cuerpo de pecado, la tendencia a pecar del hombre, se la cortó con su muerte en la cruz. Entonces, cuando el creyente se bautiza, uniéndose a Jesús, a su muerte, por medio del bautismo, allí, dentro de las aguas del bautismo, al creyente se le corta espiritualmente esa parte mala, pecaminosa que hay en él. Cuando se ha arrepentido, ha reconocido sus pecados y los ha confesado y se ha bautizado sumergiéndose en el agua. Estoy hablando de cómo lo hacían en la época de los apóstoles, lo que está ordenado en la Biblia, así sucedía. Entonces, por eso vuelvo y leo para que entendamos. Versículo 11 en pantalla, ojos ahí. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal físico. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, cortó y despojó de ustedes la parte mala del cuerpo que los obligaba a llevar una vida de pecado. Ya no eres esclavo, ya no soy esclavo, ya no somos esclavos del pecado. Pecamos, pero el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no nos domina. Y eso tiene una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande entre el alcohólico, que no puede parar de tomar licor, que no puede tomarse una copa de vino porque no puede parar, y un hombre o una mujer que ocasionalmente se toman unas copas, 2 o 3 copas de vino en una fiesta, en un matrimonio, en un cumpleaños. Se toma 1, 2 copas y puede parar. El alcohólico tiene que seguir tomando. El creyente peca, sigue pecando, pero puede parar, puede detenerse. Él peca, cae, se arrepiente, pide perdón al Señor, vuelve y se levanta y sigue para adelante y batalla contra el pecado. Y si sigue las instrucciones de la Biblia, cada vez pecará menos y será más difícil pecar que pecar.
Pero el que está sometido al pecado, el que es esclavo del pecado, que no ha hecho una vida nueva en Cristo, que no se ha arrepentido, no se ha convertido, no se ha bautizado, no está unido a Cristo, el pecado le gobierna y le domina. Bien, sigamos leyendo el versículo 12. Pues eso sucedió cuando ustedes fueron sepultados con Cristo al ser bautizados. Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que creyeron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Por lo tanto, ya que han sido resucitados a una vida nueva por medio del bautismo con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios y gobernando el universo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con él y compartirán su gloriosa presencia. Amigos, recuerden que por medio del bautismo, al ser sumergidos, nos unimos a Cristo en la muerte, en la tumba, en la sepultura. Y así, el que desciende al agua bautismal muere para el mundo. Muere para el mundo y sus placeres. Ya no ama este mundo. Y cuando sale del agua resucita para unirse a Cristo espiritualmente en el cielo. Y como dice también Pablo en Efesios, se sienta con Cristo, dice Efesios capítulo 1, en el cielo espiritualmente. Contempla a Cristo, vive en el cielo, es ciudadano del cielo, está bajo la constitución del cielo, no de la tierra, y las cosas del cielo son ahora su fascinación, su vida, su estilo de vida, lo que le apasiona. Pero corporalmente ese creyente está en la tierra, está en medio del mundo, rodeado de las cosas del mundo, pero ese creyente murió para este mundo, para las cosas de este mundo, y vive es para Dios, para el cielo. Sus ojos, su mirada está puesta solo en el cielo. Y está muerto para este mundo. De modo que su comportamiento y sus búsquedas son distintas a las búsquedas de los hombres de esta vida, de este mundo. El creyente no busca las mismas cosas que buscan los que no han muerto en Cristo y con Cristo y que han renacido a una vida nueva. Es triste que haya quienes prediquen un evangelio de la prosperidad, del reinado en esta tierra, porque dicen somos hijos del rey. Y entonces empezamos a reinar en esta tierra y a buscar todas las cosas que antes buscábamos, pero ahora las buscamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, bajo la excusa de las 7,000 promesas de la Biblia, que algunos dicen que nos hizo Dios. Pero dice la Biblia que el cristiano que ha muerto en Cristo está unido a la muerte de Cristo. Ese cristiano no busca los fines que buscaba antes de rendir su vida a Cristo. No busca con las mismas intenciones, con los mismos pensamientos las cosas. Este cristiano ahora ve las cosas del mundo de manera diferente a como las ve, a como las veía antes. Hoy las mira de manera distinta y las puede disfrutar como quien se disfruta un plato de comida con otro que no ha muerto con Cristo en la cruz, en las aguas del bautismo,
y no ha renacido, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no anda en vida nueva. Ambos se pueden sentar en el mismo restaurante y pedir un plato de comida, pero el que está unido a Cristo tiene una actitud, una visión diferente de la comida, del mismo plato de comida que su compañero que se sienta en la mesa. Cuando Cristo venga, el cristiano será dignificado, exaltado, será valorado y será reconocido y tendrá premios, recompensas, riquezas, tesoros, fortuna, y será un triunfador en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero en esta tierra y en esta vida pudo ser un fracasado, alguien que fue descalificado por estar unido a Cristo, rechazado, humillado, menospreciado, y hasta le pudieron haber quitado la fama y la vida y haberlo perdido todo, porque él está muerto, ella está muerta. Pero cuando Cristo venga, esta persona va a manifestarse y Cristo le va a premiar y le va a recompensar, porque él ha preparado un banquete delante de sus enemigos. Sigamos leyendo. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Amigos, hay una corresponsabilidad con Dios. Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Él es el que hace todas las cosas nuevas en nosotros con su divino poder. Pero nosotros debemos dar el consentimiento, y no solo el consentimiento, demostrar en la práctica que nos hemos unido a Cristo Jesús. Como dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que ame esta vida la perderá, pero el que pierda esta vida por mí y el evangelio, la encontrará, la vida eterna. Así que hagan morir las cosas pecaminosas, terrenales que acechan dentro de ustedes. Es decir, hay que tomar la decisión de renunciar a todos los placeres y las cosas que están en contra de la ley del amor de Cristo. Hay que tomar la decisión, hay que pensar, hay que decidir, hay que afirmarse, porque si no tomamos la decisión firme, el Espíritu Santo no va a poder obrar en nosotros con libertad. Hay que darle libertad total al Espíritu Santo con nuestro consentimiento en la mente, en el corazón y con los hechos para que Él obre. Nos unimos al Espíritu Santo y se une sinérgicamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo con la voluntad de nosotros de hacer morir lo pecaminoso, y mediante la cooperación del Espíritu Santo con el poder de Dios y de mi asentimiento, consentimiento, mi voluntad férrea, mi determinación, mi decisión, mi esfuerzo, a mi esfuerzo se une el esfuerzo de Dios, el poder de Dios para tener una vida libre de pecado. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, porque deben hacer morir estas cosas pecaminosas que están dentro de ustedes o los acechan a ustedes. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. El idólatra adora las cosas de este mundo, ama el dinero, ama las riquezas, ama la fortuna, la fama, ama el poder. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios no es un tema únicamente del Antiguo Testamento, aquí está.
en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo Colosenses 3:6. Seguramente la traducción tuya dirá, por esas cosas viene la ira de Dios. Aquí está en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Sigamos leyendo el versículo 7. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Miren, interesante que habla del pasado. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Eso era habitual en ustedes. Eso era costumbre en ustedes. Ese era parte de su etos cultural. Vivir así, hacer todas estas cosas que venimos diciendo aquí, que ya no deben practicar. Porque esto lo hacían ustedes cuando formaban parte de este mundo. Pero cuando ustedes leyeron la Biblia, entendieron el Evangelio de Jesucristo, se reconocieron pecadores, se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios por sus pecados, se confesaron. Y luego se bautizaron. Y al bautizarse fueron sumergidos en las aguas de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo, de la cruz de Cristo. Y se crucificaron con Cristo y murieron con Cristo. Y allí fue cortado el cuerpo de pecado que había en ustedes. Fueron circuncidados espiritualmente y al salir del agua, al emerger del agua, ustedes dejaron enterrado ese hombre con sus pasiones y malos deseos, ese hombre idólatra, ese hombre que amaba el dinero, ese hombre que llevaba una vida desordenada, una vida inmoral. Pero ahora es el momento de eliminar también el enojo, la furia o la ira. No se dejen dominar de la ira. El comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Lenguaje sucio, palabras deshonestas, vulgaridades, dice otra versión. Sobre eso he enseñado esta semana a las 6 de la tarde en Orando al Atardecer, con el profeta Isaías, que era un boquisucio cuando el Señor lo llamó a la conversión. Era un tipo que tenía un rosario de vulgaridades, porque así lo hacían todos los creyentes de su época, de su tiempo, todo el tiempo hablando de vulgaridades, palabras deshonestas, como también pasa hoy entre mucha gente que se dice cristiana. Y eso no les importa para nada. Ellos piensan que eso no es pecado. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Esa vieja naturaleza pecaminosa fue cortada. La mentira, el engaño, la hipocresía, la falsedad con la que nos reuníamos con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, de estudio. Eso también quedó enterrado en las aguas del bautismo, clavado en la cruz con Cristo. Y fue cortado en la circuncisión espiritual. Eso hacía parte de nuestra vida antigua antes de ser bautizados con Cristo y en Cristo sumergidos en el agua. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, al Padre y al Hijo. Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 de Efesios 5 dice, y andad en amor como Cristo anduvo en amor y se entregó a Dios en sacrificio y ofrenda de olor agradable a Dios. En la cruz, Cristo perdonó a todos los que lo ofendieron. Salió perfume de amor hacia sus enemigos y hacia Dios. Y así debemos parecernos nosotros a Cristo, nuestro creador, el creador del universo, que hizo todas las cosas. Recuerda que lo estudiamos estos días en San Juan capítulo 1.
En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil. Gentil es el que no es judío, el que pertenece a cualquier otra raza o nación del mundo. Si está o no circuncidado, no importa. Si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Si es civilizado. Si es doctor, magíster. Si es profesional, si es bachiller. Si ha hecho la básica primaria, si sabe leer, si no sabe leer. Eso no es importante. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. La comunidad de discípulos se compone de todos, de ricos, de pobres, de blancos, de negros, de grandes, de pequeños, de personas de todas las clases sociales, de todas las edades, de todas las razas y de todas las religiones del mundo, hasta que conocen a Cristo y su evangelio y renuncian a todas esas tradiciones religiosas con las que crecieron, fueron criados por sus antepasados y ahora solo aceptan la verdad de Cristo a través de la Biblia, su evangelio. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Dónde? En nuestros corazones. Porque morimos con Cristo. Acuérdense que lo que leíamos de Gálatas 2:20 esta semana. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo el que vive en mí, porque mi yo fue crucificado en las aguas del bautismo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, santo quiere decir apartado, consagrado para Dios, y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros de la misma manera que Cristo los ha perdonado a ustedes. Él no ha vuelto a recordarse de sus pecados pasados. Así deben perdonar a los demás. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor de Dios es la ley principal de Cristo. Es lo único en lo que debe enfocarse el creyente. El que ama no comete ningún solo pecado, ni contra Dios, ni contra nadie, porque el amor no produce ningún fruto malo. El amor solo hace cosas buenas. Y así vivimos en armonía perfecta con Dios y con todos sus hijos y sus hijas, es decir, los que han sido bautizados también y han nacido de nuevo, son ahora todos los hermanos y hermanas en Cristo. Solo los que han nacido del agua y del Espíritu. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículo 5. A la verdad te digo, de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Solo los que nacen de agua y del espíritu, después de haber pecado, fallado y ofendido a Dios, y se arrepienten y entienden el evangelio y se convierten y sepultan en las aguas del bautismo, entierran, matan a ese hombre viejo, con Cristo lo sepultan, pueden nacer a una vida nueva por el bautismo, recibir el Espíritu Santo, ser regenerados y llevar una vida completamente diferente, porque el que se ha unido a Cristo Jesús en las aguas del bautismo y ha recibido el Espíritu Santo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Amados amigos, eso es todo por hoy.
Les espero la próxima semana, el martes a las 8:30 de la noche. Nuevamente seguiremos en este tema, seguiremos descubriendo los secretos de Dios. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, voy a tener un tiempo de oración fuerte otra vez. Voy a orar por las finanzas de todos nosotros. Les espero con amor, que pasen un feliz fin de semana. Chao.